la revolución de los comuneros también formó parte de un proceso que vivía el mundo, ¿sí? Eso no fue una cosa aislada. Por eso es que la revolución de los comuneros, y es una discusión que hay ahora de si la revolución de los comuneros fue un antecedente de la independencia o no. Pero lo que sí es cierto es que formó parte de un proceso de rebelión en todo el mundo, independientista, de nuevas ideas, un nuevo mundo que surgía, ¿sí? Y ahí cupo la revolución de los comuneros, ahí salió la revolución de los comuneros. La de Tupac Amaru en el Perú, en Miranda, en una serie de pueblos, y como les digo, acá en Mogotes y en todos estos pueblos de la provincia comunera, se desencadena una rebelión, ¿no? Pero eso forma parte de un contexto general, ¿sí? En el mundo, que ya vimos cómo es la revolución inglesa, el criterio de participación, ¿sí? La revolución norteamericana, la revolución francesa, ¿sí? Luego viene la independencia de todos esos países, que empieza con brotes en diferentes sitios, la revolución de los comuneros forma parte de ese proceso importante que va a concluir con la independencia de los países americanos. Esa es la teoría general sobre esto. Y la importancia que tuvo la revolución de los comuneros, tuvo una gran importancia, porque es que, por varias razones, como movimiento socioeconómico, son todas las clases sociales casi unidas en contra de un gobierno. Pobres y ricos van a protestar. Y eso de que protestaran por los impuestos, pues eso es válido y es lógico. La guerra de independencia de los Estados Unidos empezó por el impuesto al té. Eso fue el impuesto al té. Los granjeros y revolucionarios por el impuesto. Sencilla y llanamente así empezó toda esa historia, ¿sí? Entonces, acá también ocurre lo mismo en la revolución de los comuneros. Hay un descontento general y de un momento a otro los acosan con los impuestos. Viene esa cascada de impuestos y la gente aturdida se revela indudablemente. Pero se revelan bien ustedes. Y hay algo interesante, eso no fue una algarabía ahí que hubo la gente gritando por las calles nomás, como la historia de Delgadillo con el tambor. Eso fue un estímulo a todo, pero después eso lo organizaron, ¿sí? Berbeo era el generalísimo, él comandaba todo, es un ejército lo que iba, ¿sí? Con capitanes y todo. Eso no fue un montón de gente ahí con unos chuzos y unos palos gritando, no era tal. Había unos capitanes que eran los que conducían, ¿sí? Y el generalísimo era Berbeo, y estaban todos esos capitanes que iban hacia Santa Fe de Bogotá, ¿sí? ¿No? Isidro Molina, como decíamos, fue uno de los que concitó gente por toda esta provincia, por todos estos pueblos, para que acudieran a la saga hacia Santa Fe de Bogotá. Eso era, 20.000 personas. Eso no es una algarabía, ni es un bochinche, ni es una pueblada. Es realmente un movimiento poderoso que iba hacia Santa Fe de Bogotá. Que fracasó, eso es otro cuento distinto, pero no fracasó del todo no fracasó, porque quedó el fermento, por un lado, quedó el fermento revolucionario por todos estos caminos, estas veredas y estas aldeas, quedó el fermento revolucionario, ¿sí? Yo insisto en que el capitán comunero don Pedro Santos era el padre de Antonia Santos y de Fernando Santos, los que comandaron la guerrilla de Coromoro. Eso no es gratis, que esa familia se metiera en eso, ¿sí? Había un tinglado anterior, como era la revolución de los comuneros, de la cual había formado parte don Pedro Santos, ¿sí? Y muchos otros acá, todos aquí en el Socorro, y en Simacota y en Mocota, habían participado en eso, ¿verdad? Que entonces eso es muy importante. Y hay que ver, y también es cierto que llegaron a Puente Nacional, ya derrotaron a los españoles en Puente Nacional. Y es muy bueno que los puentanos conmemoren todos los años eso, ¿sí? Porque allá los comuneros sacaron corriendo a los españoles. Eso fue así, en Puente Real de Vélez. Eso ocurrió, y siguieron hacia Santa Fe de Bogotá. Y las capitulaciones, repito, es algo que es muy interesante. Es muy interesante.
que la hicieron los tunjanos, que los ocurrieron, que la hizo Berbeo, que la hizo esto. No, no, eso no es lo que interesa. Lo que interesa es el contenido que tenía, ¿sí? Y luego viene la aceptación por parte del gobierno español por el arzobispo virrey Caballero de Góngora, quien estaba encargado del gobierno, porque el verdadero virrey era el virrey Flores. En ese momento estaba en Santa Marta, sancionado, lo tenía en Santa Marta, porque él había pedido que se modificara el sistema, en parte el sistema económico en la Nueva Granada, que le dieran un poquito de libertad a los granadinos, había pedido el virrey Flores, y por eso lo mandaron para Santa Marta, ¿sí? Lo mandaron para Santa Marta y estuvo encargado el arzobispo virrey Caballero de Góngora, quien muy hábilmente, ¿sí? Muy hábilmente aceptó en principio las capitulaciones y después las desconoció. La familia Caballero también ha escrito muchos libros justificando el virreino. Todos los descendientes de esa familia que hay aquí en Colombia, que son muy importantes en todas las cosas, ¿no? Son muy importantes. Descendientes de esa familia Caballero han tratado de justificar diciendo que no, que él tenía todo el derecho a hacerlo, porque al fin y al cabo él era un representante del gobierno español, pero en punto es cierto, ¿no? Él era representante del gobierno español, pues tenía que bregar a ver cómo acababa con la revuelta, ¿no? La revolución tenía que acabar de alguna manera, porque él no era revolucionario, ¿no? El arzobispo virrey no era revolucionario, los revolucionarios eran nosotros, ¿no? De todas maneras, hábilmente el virrey hace eso, desconoce las capitulaciones, y desconoce las capitulaciones porque sabía lo importante que eran las capitulaciones. Él no desconocía que eran muy importantes las capitulaciones, por eso las desconoce, y es entonces cuando se devuelven todos, regresan a sus solares, todos los comuneros. Muchos de ellos, entre otras cosas, se quedaron en Santa Fe de Bogotá, pero no en Santa Fe, en esos pueblos, pero hay muchos pueblos de Cundinamarca en donde hay apellidos santandereanos de gente que se quedó allá. Por ejemplo, hay una leyenda no confirmada, porque eso sí, no tengo el documento, ¿no? Que el padre de Policarpa Salabarrieta era santandereano, era del Páramo, este pueblecito era del Páramo. Y entre otras cosas yo quiero contarles a ustedes que yo sí encontré en el Páramo familia Salabarrieta. Hay una vereda del Páramo donde toda la gente son Salabarrieta, el único sitio donde hay Salabarrieta es allá. Yo defendí, cuando ejercía la profesión de abogado, defendí a un muchacho por unas lesiones personales tal vez, de apellido Salabarrieta, que vivía en el Páramo. Entonces, se dice que el padre de Policarpa Salabarrieta era del Páramo, ¿sí? Bueno, pero de todas maneras se quedaron muchos comuneros por allá, se quedaron en Cundinamarca, y otros regresaron a su solar. Como Berbeo, llegó con algunos cargos importantes Berbeo, ¿sí? Otros... pero hay una cosa interesante en eso, de que de ahí en adelante algo ganaron ellos. Primero el fermento revolucionario quedó, pero les empezaron a dar puestos a los criollos, empezaron a darles puestos. No como lo de las notarías ahora de la reelección, no, eso era distinto. Eso era otra cosa, ¿no? Ya la revolución se había frustrado, ya habían develado ya Galán y todos sus compañeros ya habían sido sacrificados, y entonces y muchos de esos, pero oigan bien, vean ustedes que todo esto tiene un hilo conductor. Muchos de ellos después empleados del gobierno fueron Nariño, por ejemplo. Nariño era empleado del gobierno, Nariño era un servidor del gobierno español, ¿sí? Camilo Torres era el abogado más ilustre que había en esa época, ¿sí? Custodio García Rovira fue de la expedición botánica. Les comentaba cómo Pedro Fermín de Vargas fue de la expedición botánica también, ¿no? Entonces, Miguel Tadeo Gómez, el héroe comunero, Miguel Tadeo Gómez, era el estanquero del Socorro, ¿sí? Entonces, tenían, como se decía en esa época, destinos, y eso les permitió mayor preeminencia, y eso les terminó mover los hilos para la independencia a muchos de ellos, ¿sí? Todos sabemos nosotros que Bolívar era un mantuano, Bolívar era de la pura aristocracia caraqueña, riquísimo era Bolívar, tenían minas en Aroa y en un poco de partes, ¿no? Y eran consentidos del gobierno español, ¿sí? Pero se rebelaron contra el gobierno español en su momento oportuno, porque repito lo que he dicho hasta la saciedad,
había un proceso revolucionario en el mundo de lo cual no se podía escapar la Nueva Granada, ¿sí? Por eso la revolución de los comuneros es muy importante y debemos enaltecerla. Y Galán sigue siendo nuestro héroe, y todos los compañeros de él igualmente los héroes: Isidro Alcantús, Manuel Ortiz, Isidro Molina, Manuel Ortiz, son unos verdaderos héroes nuestros. Y hay que celebrar los héroes. Es cierto que los pueblos son los que hacen las revoluciones, los movimientos son los pueblos, pero se necesitan las personas, ¿sí? Son procesos que se vive el mundo, pero las personas interpretan en un momento dado el proceso que vive el mundo, la ciudad, lo interpretan, y entonces esos son los dirigentes, ¿no? No es que los caudillos conduzcan y el pueblo se vaya como borregos detrás de ellos, sino que hay un proceso y el cual es interpretado en un momento dado por los dirigentes, y ellos son los que conducen a los pueblos en una simbiosis entre pueblo y dirigente. Eso siempre ocurre así, ¿sí? Esos caudillismos exagerados siempre son falsos y terminan mal, ¿sí? Entonces, esos son nuestros héroes, los comuneros, y realmente tienen esa importancia. Pero es que el proceso sigue. ¿Por qué? Porque ya había muchas cosas que se habían hecho en Europa, en Estados Unidos y en el mundo, ¿sí? Ya las ideas que estaban proclamadas, las ideas de la Revolución Francesa, ¿no? Las ideas de la Revolución Norteamericana, de la Revolución Inglesa, ya habían regado por todo el mundo, ¿sí? Ya lo de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, eso ya estaba por todo el mundo, ¿sí? Luego, el señor Montesquieu, que habla de la separación de poderes, ¿sí? Montesquieu, el francés, que habla de la separación de poderes; John Locke, que habla de separación de poderes, contrato social, de libertad, de igualdad, de resistencia a la opresión. Todo eso se va regando por todo el mundo y ya forma parte del pensamiento de las personas. Vamos a ver algo, para continuar, de Rousseau, que me parece interesante que recordemos a Rousseau. Ya recordamos a John Locke, recordemos a Rousseau, el francés, que es más conocido de los ideólogos. Si se analiza en qué consiste precisamente el mayor bien de todos, o sea, el fin que debe ser el objeto de todo sistema de legislación, se descubrirá que él se reduce a los fines principales: la libertad y la igualdad. La libertad, porque toda dependencia individual equivale a otra tanta fuerza sustraída al cuerpo del Estado. La igualdad, porque la libertad no se concibe sin ella. Ya ha quedado dicho lo que entiendo por libertad civil. En cuanto a la igualdad, no debe creerse por tal el que los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que el primero esté al abrigo de toda violencia y que no se ejerza jamás sino en virtud del rango y de acuerdo con las leyes. Y en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea suficientemente poderoso para poder comprar a otro, ni ninguno bastante pobre para sentirse forzado a venderse, lo cual supone de parte de los grandes moderación de bienes y de crédito, y de parte de los modestos mesura en la ambición y la codicia. El problema de la representación. La soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable. Consiste esencialmente en la voluntad general, y a la voluntad no se le representa, es una o es otra. Los diputados del pueblo no son ni pueden ser representantes, son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada en definitiva. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica es nula, vale decir, no es una ley. El pueblo inglés piensa que es libre y se engaña. Lo es solo mediante la elección de los miembros del Parlamento. Tan pronto como estos son elegidos, cae en su condición de esclavo, no es nada. El uso que se hace de su libertad en los cortos momentos que la disfruta es tal que bien merece perderla. La idea de los representantes es moderna, proviene del gobierno feudal, bajo cuyo sistema la especie humana se degradó y la palabra hombre resultó un deshonor. En las antiguas repúblicas y aún en las monarquías jamás tuvo el pueblo representantes. La religión civil. Existe, pues, una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos deben ser fijados por el soberano, no precisamente como dogmas de la religión, sino como sentimientos de sociabilidad.
sin los cuales no se puede ser buen ciudadano ni súbdito fiel. Sin poder forzar a nadie a creer en ellos, puede expulsar del Estado a quien quiera que no los admita o acepte. Puede expulsarlo no como impío, sino como insociable, como incapaz de amar sinceramente las leyes, la justicia y de inmolar en caso necesario su vida en aras del deber. Hoy, cuando no hay ni puede haber religión nacional exclusiva, deben admitirse todas aquellas que toleran a los demás, en tanto que sus dogmas no sean contrarios en nada a los deberes del ciudadano. Pero quien intente decir, fuera de la Iglesia no hay salvación, debe ser arrojado del Estado, a no ser que el Estado sea la Iglesia y el príncipe el pontífice. Tal dogma solo es bueno en un gobierno teocrático, en cualquier otro es pernicioso. En primer lugar, desconfiaba de la representación, ¿no? Él decía que la representación no era la verdadera democracia y seguía insistiendo en que la verdadera democracia era la democracia directa, ¿sí? La democracia directa, la que había habido en Atenas, es lo que dice el señor Rousseau. Y hay algo muy interesante sobre la libertad religiosa, donde dice él que debe ser absoluta la libertad religiosa, que debe rechazarse a quien trate de establecer dogmas infalibles, y el que diga fuera de esta iglesia no hay salvación, que eso no es correcto, ¿no? Que debe haber la libertad absoluta de pensamiento, que lo único que debe la moral es de acuerdo con las leyes y de acuerdo con las buenas costumbres, que es la moral independiente de la cuestión religiosa, ¿eh? Es decir, lo que él plantea en ese momento son estados laicos, ¿sí? Como se pretende actualmente, que los estados sean laicos, ¿sí? Que no sean de tipo religioso, que no sean teocráticos, como dice él mismo, que sean laicos, es decir, que la religión sea totalmente respetada, las religiones sean respetadas, ¿sí? Y toleradas totalmente, pero que ninguna religión trate de dominar a las demás y constituirse en la fuerza más importante de un país, que eso no es correcto, eso no es correcto. Eso es en virtud de la tolerancia religiosa, que entre otras cosas en nuestro país hasta ahora nos está llegando, ¿sí? La verdadera tolerancia religiosa. Yo tengo un ejemplo que pongo de tolerancia religiosa, cómo van cambiando las cosas. Yo les decía que, por ejemplo, en Bucaramanga, cuando yo era niño, mandaban a los niños de los colegios católicos a tirarle piedra a los templos protestantes. Me pareció horrible eso, ¿no? Y eso ocurría, yo recuerdo perfectamente eso. Hoy eso ha cambiado ya, nos hemos civilizado mucho, ¿no? Hoy ya ese templo evangélico cuadrangular de la 27 ya no recibe pedreas, ¿no? Al menos eso ya pasó, ¿no? Porque las pedreas que recibió fueron muchas, eran todos los niños allá con piedra gritando y tirándole piedra. Hoy hay cosas interesantes que yo cuento, ¿no? ¿Cómo cambia eso y cómo se va modificando y se va civilizando la sociedad? Mi nieta estudia en un colegio en Bogotá que hacen una cosa que me pareció extraordinaria. Allá los pusieron, una niña que tiene 10 años, ¿no? La pusieron a que estudiaran todas las religiones del mundo, todas. Hicieron un análisis de todas las religiones que hay en el mundo, ¿no? Y cada una iba y presentaba una religión allá. Hubo una niña que llevó un musulmán allá, lo llevó al colegio. Llegó el musulmán allá y lo llevó al colegio y él le expuso sus tesis musulmanas, ¿sí? Musulmanas. Pero es más, les dijeron a los niños que idearan una religión. A los niños, que idearan una religión, ¿no? Con todo, con su rito, con su dogma, con todo. Y todas las niñas, los niños idearon cada uno una religión, ¿sí? Eso me parece extraordinario, porque es para demostrarle a los niños que eso no es tan misterioso, ¿sí? Las religiones no son tan misteriosas, que una persona puede inventar una religión, como la inventó Mahoma, por ejemplo, ¿no? Que Mahoma llegó y les dijo, ayer acá de San Gabriel anda diciendo esto, ustedes vean si me creen o no. Si no me creen, se pone bravo el alcalde, y ese es curioso el alcalde, ese fue el que fue a Sodoma y Gomorra y le echó fuego allá terrible, ese es el alcalde. Ustedes verán si me siguen o no, y lo siguieron, ¿no? Pero entonces me parece maravilloso eso, que a los niños los enseñen, ¿no? Porque a los niños es lo que debe enseñar tolerancia, entonces a los niños, ¿no? Porque son los que van a asumir el rol en la sociedad, ¿sí? A los viejos ya no aprendemos nada, eso ya los mayores ya no aprendemos nada, ¿no? Se debe educar a los niños, ¿no?
Y me pareció maravilloso eso, que conozcan todas las religiones y que sean capaces de idear una religión, para que vean que eso no es tan misterioso. Y me mostró la religión, tiene su rito, su dogma, ¿no? Todo, como cualquier otra religión. Entonces es la tolerancia que dice. Vean ustedes que ya Rousseau estaba planteando eso, y eso lo plantea en plena monarquía, en plena Inquisición plantea eso. En plena Inquisición, ¿verdad que lo perseguían? Porque llegó a plantear eso en plena Inquisición. Llegó a plantear esa tesis, ¿no? De una especie de sociedad civil, de un Estado laico, ¿no? Plantea el señor Rousseau. Entonces todas esas son ideas que van golpeando la mente de los granadinos. Eso es importante. Y es por eso que aparecen personajes como hemos señalado. Aparece Miranda, aparece Nariño, aparece Pedro Fermín de Vargas, ¿no? Son personajes que se destacan en la comunidad, ¿no? Estudiosos y que van a plantear tesis. Nariño, comerciante fallido, entre otras cosas, mal comerciante, que arruinó el comercio, ¿sí? Pero entonces empieza a traducir los derechos del hombre y del ciudadano, se vincula a grupos masónicos, Nariño, en sociedades secretas, y hablando de lo mismo hace Miranda en Europa, se vincula con la masonería, e igualmente Pedro Fermín de Vargas también empiezan a plantear todas estas cosas. Eso es importante, pero forma parte de todo el proceso que vive el mundo y la Nueva Granada, ¿sí? Formando parte de todo ese proceso. Y vean ustedes cómo son hitos en la historia. Vienen lo que llamaron la Guerra de los Pasquines del 95. Del 95 en Santa Fe, Bogotá, 94 y 95, que hubo una especie de rebelión escrita por todas las calles de Santa Fe, Bogotá, que eso fue importante, y el gobierno inmediatamente persiguió a las personas que hicieron eso, ¿no? Lo que se llama la Guerra de los Pasquines, ¿sí? En el 94, vean ustedes, en 1800, ¿qué? En 1795 es cuando era lo que se llamó la Guerra de los Pasquines, que era ya el fermento, continúa. Vamos a leer unas partes sobre esto, ¿sí? La incubación de la independencia y los procesos de 1794. La década de los 90, en los finales del siglo XVIII, representa en la historia de Colombia los años de la conspiración y del ambiente prerevolucionario. Es la irrupción de la generación criolla formada en la Ilustración, que aspiraba a ser intelectualmente libre y civilmente igual. Una generación que en las tertulias literarias manifestaba su intención de lograr algún día la libertad de pensamiento, el cambio de mentalidad, que debería iniciarse por el individuo. En el año de 1794 se precipitó la ruptura en la sociedad neogranadina entre los tradicionalistas y los partidarios del pensamiento moderno de la Ilustración, y entre las autoridades españolas y los criollos ilustrados. En el año 1794 irrumpió la Ilustración en el cambio revolucionario del virreinato del nuevo Reino de Granada. Se iniciaron los procesos contra los pasquinos sediciosos, alusivos a la libertad y a la opresión española, los cuales aparecieron en Santa Fe y en Cartagena. El 19 de agosto de 1794 aparecieron fijados dos pasquines subversivos en Santa Fe, uno en verso y otro en prosa. Así expresaron: si no quitan los estancos, si no cesa la opresión, se perderá lo ganado, tendrá fin la usurpación. El apuntador de la compañía de cómicos de esta ciudad representa hoy la gran comedia El Eco, con el correspondiente sainete por octava vez, la arracacha y la respectiva tonadilla por novena ocasión. El engañabobos, se avisará si hay o no. La revolución política en las provincias de la Nueva Granada. El año de 1810 representa la autonomía de los países hispanoamericanos y entre ellos el nuevo Reino de Granada,
el rompimiento con el régimen colonial español. Se presentó el movimiento autonomista de las juntas americanas. Su causa inmediata fue la crisis del Imperio Español y la necesidad de conformar juntas autónomas de las regiones, de la regencia española y de las autoridades españolas en las colonias. No se habló de independencia absoluta de España, sino de autonomía de las colonias hasta cuando se restableciera la monarquía española en el poder, especialmente el regreso del amado rey Fernando VII. Este movimiento juntista autonomista se inició en Hispanoamérica, en Caracas, el 19 de abril de 1819, cuando los criollos mantuanos, reunidos en Cabildo Abierto, depusieron al capitán general Vicente Emparán e instituyeron una Junta Suprema dirigida por el canónigo José Cortés de Madariaga. Se presentó asimismo en Buenos Aires con la revolución política del 23 de mayo de 1810, en la cual se estableció la denominada Junta de Mayo que presidió Cornelio Saavedra. En el nuevo Reino de Granada, las provincias fueron reemplazadas a los gobernadores o corregidores por juntas de gobierno. Así ocurrió en Cartagena el 22 de mayo de 1810, cuando se estableció una junta de gobierno en nombre del rey Fernando VII. En la sesión del Cabildo de Cartagena del 14 de junio se consumó el movimiento revolucionario cuando se depuso al gobernador Francisco Montes, quien fue deportado a La Habana. El movimiento político de 1810 continuó en Santiago de Cali el 3 de julio de 1810, cuando los caleños se declararon autónomos del gobierno central de España y resolvieron tomarse el poder mientras llegaba al trono español de nuevo el deseado Fernando VII. El día 4 de julio, la ciudad de Pamplona se rebeló contra las autoridades españolas. La pamplonesa María Águeda de Villamizar arrebató el bastón de mando del corregidor Juan Bastús y Falla, quien fue reemplazado por Junta de Gobierno. El 10 de julio de 1810, la provincia de Socorro, que desde la segunda mitad del siglo XVIII se había caracterizado por el espíritu revolucionario de los comuneros, reemplazó a su corregidor Juan Valdés Posada, quien había hecho represión contra algunos criollos socorranos y gentes del pueblo. Seguimos con la misma tesis del proceso que vivía, ¿no? Entonces la llamada guerra de los pasquines es un fermento revolucionario, ¿sí? En Santa Fe de Bogotá y en Cartagena, y fueron perseguidos, hicieron una investigación para detectar quiénes eran los que estaban pegando esos pasquines en Santa Fe de Bogotá y en Cartagena. Es lo que se llama como la guerra de 1794-1795. Entonces eso es muy importante en todo este proceso. Y luego llegamos al 10 de julio de 1810 en el Socorro, ¿sí? Que figura entre los sitios importantes, ¿no? de la independencia. Y hay una cosa que es importante decirla: en Pamplona fue el 4 de julio, ¿sí? Pero en el Socorro hay una cosa importante, es que acá hubo junta y actas, hay documentos escritos, ¿no? El acta del 10 de julio, ¿sí? Que entre otras cosas aquí la Casa de la Cultura lo repartió por todo el Socorro a todos los socorranos, ¿sí? El acta del 10 de julio. Y luego también el 15 de agosto, que es un esbozo de constitución, ¿sí? Que eso lo veremos o lo verán ustedes con el profesor Armando Martínez. Lo de las actas, de toda esta serie de actas, él las va a analizar en una forma muy completa. Pero podemos adelantar que eso fue importantísimo en el Socorro. Por eso es que, entre otras cosas, el gobierno nacional, que no quiere hacer nada con el bicentenario, más de unas cosas ahí, como por ejemplo ese paseo que hicieron por el páramo de Pisba, Boyacá, ¿sí? Un paseo militar ahí que nosotros estábamos confundidos, que no sabíamos si se estaba conmemorando, era el 10 de julio, el 20 de julio o el 7 de agosto, así no supo qué fue, ¿sí? No supo qué fue, ¿no? Entonces, y sin ningún contenido histórico esa marcha que hicieron, porque ahí relatan un Bolívar dirigiendo un poco de desarrapados, ¿no?
no nombran a Santander para nada, no nombran a Anzoátegui, no nombran a Sublet, que fueron los que hicieron. Santander era la vanguardia del ejército. Santander, ese abogado jovencito que lo agarró el 20 de julio en Bogotá, era el que llevaba la vanguardia del ejército, y las batallas antes de la batalla de Bogotá las dirigió a Santander. Él fue el que, no por un regionalismo tonto, no, sino porque eso es así, ¿no? No es así. Él era la vanguardia, y Sublet y Anzoátegui eran los dos flancos del ejército. El ejército. Bolívar estaba en Tunja recibiendo las noticias de ellos, ¿sí? Entonces, los héroes son todos, y todos son, bueno, entonces hicieron ese cambio. Y luego en Bogotá, pues, el doctor Samuel Moreno hizo una cosa para allá con unos globos que le costó un montón de plata, ¿no? Pero muchísimo dinero, y ahora no va a ser capaz de hacer el metro porque es que la plata la gastó en globos, ¿no? Entonces, que eso no tiene sentido tampoco, ¿no? Tiene sentido tampoco. Afortunadamente al Socorro le van a hacer una biblioteca. Afortunadamente el Socorro se salvó. ¿Quién sabe? Ojalá no, entonces sí, eso es cierto, porque tiene documentos, actas. Entonces ese fue el criterio que tuvieron en el Bicentenario, ¿sí? Pero nosotros siempre hemos reclamado, yo siempre he dicho que aquí hace falta monumentos a los comuneros, ¿sí? Monumentos a los comuneros, porque entre otras cosas ustedes saben que Panachi era para acá, ¿no? Sí, sí. El monumento era para acá, y eso surgió de una reunión, y entre otras cosas, hay que decir nombres. Leonidas Gómez, que es socorrano, el que es dueño de Acuarela, él fue el que trajo al escultor de Caldas, de Manizales, porque un hermano de Leonidas Gómez vive por allá en Manizales, y entonces él lo trajo. Yo recuerdo, yo fui a la reunión cuando trajeron a ese señor. Yo lo grabé. Fui a una reunión, trajeron a ese señor, nos mostraron ahí al chiquitín, ese escultor de Manizales, nos dijeron, este es el propio para que haga el monumento a los comuneros. Eso me acuerdo yo allá, yo fui a eso, ¿no? Y él nos conversó y nos dijo que allá había un monumento formidable en Manizales, el monumento de los ancestros y todas esas cosas. Eso fue así. El monumento, que era el monumento para el Socorro, ¿no? Que es el monumento que le debe el país al Socorro, y eso hay que decirlo. Pero entonces hay un juego de intereses y cosas, ¿sí? Y al fin terminó con que al Socorro le dejaban la Virgen y el monumento para Panachi. Y resulta que la Virgen, yo paso ahí por la Virgencita, y me da como pesar la Virgencita ahí solita, ¿no? No tiene ni florecita. No tiene ni diablo. No tiene ni diablo. Me da un pesar pasar por ahí. Bueno, pero está bien que tengan la Virgen, eso está bien, que la Virgen, el monumento a la Virgen, eso me parece perfecto. Pero además de ese monumento a la Virgen, ¿sí? Porque, perdón, vírgenes hay en todas partes. Ahora dicen que casi no hay, pero sí hay. Miren, hay en todas partes, hay vírgenes, pero héroes comuneros no hay sino en Socorro. Aquí es donde hay, aquí es donde están, en la provincia, aquí es donde están. Entonces, un monumento a los comuneros, es importante para recordar esas cosas, ¿sí? Recordar a Galán, recordar a Isidro Molina, Galán el Grande, a Manuel Ortiz, todos son grandes. no. El otro porque lo mataron. Por eso no hay que nos confundamos. Entonces, eso es importante, un monumento acá para los comuneros en el Socorro. Uno de los comuneros en Acción de Bogotá me decía que sería bueno que aquí en el Socorro se hicieran, por ejemplo, estatuas. Esos estatuas hay en todas partes. Yo les he dicho, por ejemplo, en México es lindo ver uno por la calle de la Reforma, la cantidad de estatuas que hay. Pero así es como la gente recuerda las cosas, porque ven el matacho. Si no ven el matacho, no lo recuerdan, ¿sí? Me perdonan la expresión, ¿no? Sí. No lo recuerdan. En México uno va por la calle, la avenida de la Reforma, y va viendo la estatua de Iturbide, la estatua de Maximiliano, la estatua de Juárez, de todos esos personajes. ¿Sí? Y los norteamericanos tienen ya todos los grandes de la independencia, lo tienen en roca, en una roca terrible, allá grandísima. Así, ¿no? Y me parece buena idea los de Bogotá, que se haga por ejemplo, a la entrada del Socorro, un monumento a uno de ellos, a Isidro Molina, por ejemplo, a la salida un monumento a Manuela Beltrán, una estatuita. Pues tampoco es que se vaya a arruinar el país porque le den unas estatuitas al Socorro, ¿no? Yo no creo que se arruine el país, ¿no? ¿Ah?
estatuas del Socorro. Bueno, pero afortunadamente el Socorro logró la biblioteca, que es una cosa excelente, ¿no? Y de eso debemos complacernos, porque el Socorro va a tener su biblioteca. Seguramente sí. Bueno, porque el gobierno decidió que, y es un problema, porque el gobierno disminuyó el Ministerio de Cultura, el dinero del Ministerio de Cultura a la mitad, para el año entrante, es la mitad, y casualmente coincide con el Bicentenario. Entonces, el Ministerio de la Cultura redujo su presupuesto a la mitad, entonces difícilmente tienen dinero. Entonces por eso es que están concitando la voluntad de la empresa privada para que la empresa privada participe de las obras del Bicentenario. Pero recuerden, yo lo digo por esto, porque por ejemplo en Bucaramanga existe el Parque Centenario. Lo hicieron cuando el centenario en 1910, y ahí quedó el parquecito, y todo el que pasa por ahí sabe que ese parque es en homenaje al Bicentenario, ¿sí? Perdón, al Centenario, ¿no? Al Centenario, el Parque Centenario en Bucaramanga, ¿sí? Entonces sería muy bueno lo de los monumentos a los héroes comuneros, ¿sí? A los héroes comuneros, ¿sí? Unos a la entrada, otros a la salida del Socorro. Ojalá que algún día podamos hacer eso, porque además de lo de la biblioteca, que me parece que es una buena conquista para el Socorro, que tenga su buena biblioteca, una biblioteca ultramoderna, creo que es una biblioteca con todas las especificaciones y todos los tecnicismos modernos. Entonces, y lo del 10 de julio, pues es importantísimo, lo del 10 de julio. Comentábamos hace un rato de cómo el 10 de julio, que uno de los héroes fue Miguel Tadeo Gómez, que es el estanquero del Socorro, ¿no? Y otros, ¿no? Y organizaron una junta acá en el Socorro, ¿sí? Una junta en el Socorro muy importante, de algunos personajes aquí socorranos conocidos. Entonces se organiza esa junta y hacen un acta de independencia, y después el 15 de agosto entonces se esboza una primera constitución. Entonces eso fue muy interesante. Es el constitucionalismo colombiano, ¿no? El constitucionalismo colombiano, la impronta del Socorro y el aporte del Socorro. Y es muy interesante eso. Es una carta que existe, es una carta que le envía José Acevedo y Gómez. Ustedes deben recordar que José Acevedo y Gómez, a quien llaman el tribuno del pueblo, ¿sí? Él fue quien alborotó la gente en Santa Fe y los discursos con Carbonell para que hicieran un cabildo abierto, lo alborotaron. Él le envía una carta, y la carta existe, fue publicada por El Tiempo hace un mes. La carta existe en que José Acevedo Gómez le escribe a Miguel Tadeo, ¿sí? A su primo hermano, al Socorro, en donde lo dice, aquí ya logramos la libertad. Ayer, lo escribe, el 21 de julio escribe la carta, ¿no? Ayer ocurrieron estos hechos, y relata los hechos del 20 de julio, dice, lo que ustedes empezaron hace unos años, lo que ustedes empezaron, le dice José Acevedo Gómez, lo que ustedes empezaron allá, lo hemos culminado ayer, le dice a su hermano, a su primo. Es decir, había un hilo conductor entre todo, entre la revolución de los comuneros, el 10 de julio y el 20 de julio, ¿sí? Todo es un tinglado, todo es un tinglado. Entonces le dice en esos términos, lo que ustedes comenzaron allá, lo culminamos ayer, dice el señor José Acevedo Gómez. Entonces, cómo la revolución del 10 de julio en el Socorro, ¿no? Fue de mucha trascendencia, porque si uno de los jefes del 20 de julio dice que aquí empezaron las cosas, ¿no? Es porque reconoce el valor y el poder de ese hecho del 10 de julio aquí en el Socorro. Y además hay documentos, es que lo importante es eso, que hay documentos, y por eso, repito, es que el gobierno nacional ha resuelto darle al Socorro eso. Entonces, aquí en el Socorro es bueno que se tengan en cuenta esas cosas, ¿no? Es decir, lo de la revolución de los comuneros, importante, lo de Galán, los héroes del Socorro, ¿sí? Y cómo acá se concitó toda la voluntad de toda la provincia, ¿sí? Luego lo del 10 de julio hay que destacarlo, el 15 de agosto hay que destacarlo como un hecho importante en la historia del Socorro. En la historia del Socorro son
sobre todo que hay documentos fidedignos, ¿sí? No son entelequias jurídicas, ni elucubraciones, ni utopías, sino que es una realidad, ¿no? La participación de la provincia comunera en todos esos actos de la independencia. Y es más, José Acevedo Gómez pues es un hombre que va a participar activamente en esto, y hubo muchos otros que participaron de esta región, ¿no? Florentino González, por ejemplo. Florentino González, siendo un niño, Florentino González tuvo que huir de toda esta región hacia Santa Fe, Bogotá, huyendo, ¿no? Perseguido, ¿no? El otro, Diego Fernando Gómez, hermano de José Acevedo, de Miguel Tadeo Gómez, un abogado que llegó a ser uno de los abogados más ilustres que hubo en la Nueva Granada, ¿sí? Fue precandidato presidencial, les decía que trajo el recurso de casación a la Nueva Granada. Digo, pero es un gran abogado, excelente abogado fue él, y muy importante. Lo que pasa es que Diego Fernando Gómez lo que tiene es mala prensa. Mala prensa porque él, junto con Francisco Soto, fueron los acusadores de Nariño. Cuando a Nariño lo acusan, el que dirige la acusación es Diego Fernando Gómez, junto con Francisco Soto. Entonces tiene mala prensa. La gente dice, Nariño fue nuestro héroe, el otro, ¿por qué lo va a acusar? Y toda esa cosa, ¿no? Pero fue uno de los personajes más ilustres que ha habido acá. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en lo que respecta a la importancia que tuvo, repito, la revolución de los comuneros el 10 de julio y el 15 de agosto. Son fechas importantes para el Socorro y para el país. Son fechas importantes. Y después, pues es más, los socorranos van a participar en todas las justas revolucionarias, ¿sí? En todas las justas revolucionarias van a participar muchos héroes socorranos que participaron en la independencia. En la independencia figuró mucha gente del Socorro, participó en la independencia, y fueron realmente héroes, ¿sí? Héroes. Y hay personajes de acá que son muy destacados. Y voy a relatarles un personaje, no son chismes, sino que es importante decirlo, ¿sí? Un personaje socorrano muy interesante, poco estudiado, porque a muchos les da pena estudiarlo, fue don Saturnino Uribe. Seguramente ustedes no han oído hablar de don Saturnino Uribe. Saturnino Uribe era un personaje del Socorro, un hombre que se llenó de dinero, era un excelente comerciante, fue muy importante, fue gobernador de la provincia del Socorro, ¿sí? Bueno, de la provincia, pertenecía al grupo santanderista, al grupo de los santanderistas, es decir, en todo el proceso de la independencia, ustedes saben que hubo bolivarianos y santanderistas, él era del grupo santanderista, Miguel Saturnino Uribe, ¿sí? Y en su vida tiene un romance que es muy importante, el romance con una de las Ibáñez. Las Ibáñez fueron unas mujeres muy bellas y muy importantes de Ocaña, ¿sí? Asediadas por Santander y por Bolívar, ¿sí? Pero una de ellas, Bernardina Ibáñez, tuvo su romance con Saturnino Uribe, ¿sí? De ahí vino una hija, esa hija se casó con el cónsul Miquelsen, que había en la Nueva Granada, y de ahí desciende los López Miquelsen. Es una de las fundadoras de la República, doña Bernardina Ibáñez. Y todo por don Miguel Saturnino Uribe, socorrano ilustre aquí en Socorro. Él protegió a su hija siempre, ¿no? La hizo persona, era muy linda, ¿no? Y la casó con el cónsul, a su hija la casó con el cónsul. Y Bernardina Ibáñez después se casó con Florentino González, uno de los hombres más importantes que hubo en la Nueva Granada. Esto no es un chisme de alcoba, sino que es para que vean cómo
el linaje del Socorro, el linaje del Socorro, el antecedente del Socorro de la familia de los López Michelsen, viene de acá del Socorro, de don Miguel Saturnino. Eso es interesante, eso es interesante. Si Platón se sentía orgulloso de descender de un rey, decía que descendía el rey Codro, el último rey de Atenas, y los atenienses no les gustaba que él dijera eso, ¿no? Porque a ellos les gustaba la democracia, y el otro viejo insistía en que no, yo soy descendiente del rey, ¿no? Y insistía en eso, ¿no? Entonces López Michelsen se siente orgulloso de descender de doña Bernardina Ibáñez. Antes de morir, él siempre lo dijo, se sintió orgulloso de descender. Y eso es importante, todo esto es importante porque ese señor perteneció al grupo santanderista, que fue un grupo de santanderianos socorranos, ¿sí? Todos que rodeaban al general Santander en su gobierno y en sus ejecutorias. Bien, entonces sigamos con el hilo de nuestra disertación sobre la independencia. Entonces seguimos con que luego viene el 20 de julio, en el cual participa todo el mundo, el 20 de julio de 1810, pero también hay que tener en cuenta que esa fue una explosión, digo, monarquista todavía, ¿no? Es decir, todos ellos, lo que les decía, el mito rey lo tenían todavía, ¿no? ¿Ya? Lo tenían todavía lo tenían ahí. Y es ahí cuando entonces empieza, después del 20 de julio, vean ustedes, como todo lo que hemos visto de ese gran proceso del mundo se va a ir reflejando aquí, ¿sí? Empiezan las luchas después del 20 de julio, ¿sí? Cuando ya viene por fin una declaración de independencia por parte de las Provincias Unidas, porque se divide esto inmediatamente. Unos son partidarios del federalismo y otros son partidarios del centralismo, ¿no? Entonces, Camilo Torres va a ser el líder del federalismo, ¿sí? Y Antonio Nariño el líder del centralismo, ¿sí? El líder del centralismo. Eso ocurre en ese momento, y hay una guerra civil en la Nueva Granada entre los federalistas y los centralistas. El federalismo, ¿de quién les venía? Indudablemente de los Estados Unidos, era influencia de los Estados Unidos, y Camilo Torres va a ser el abanderado del federalismo en la Nueva Granada. Y Antonio Nariño va a ser el abanderado del centralismo, ¿no? Del centralismo. Eso va a tener influencia aquí en el Socorro, porque las huestes de Nariño llegaron aquí, y a la junta que había, la Junta Patriótica del Socorro, los apresaron, a la Junta Patriótica del Socorro los apresaron, la que se había hecho en el Socorro, lo apresaron, los centralistas los apresaron, entre otras cosas. Por eso es una de las razones por las cuales y Miguel Tadeo Gómez tuvo que salir de acá y finalmente murió en Cepitá, muy triste y abandonado. Miguel Tadeo Gómez, el héroe de la revolución del 10 de julio, acá en el Socorro, murió en Cepitá muy abandonado, protegido por su hermano Diego Fernando, y es una de las razones por las cuales después Diego Fernando Gómez va a ser el acusador de Nariño. No lo dice en su acusación, pero él tenía todavía el recuerdo de los ataques que hizo las fuerzas centralistas al Socorro, derrotan a los socorranos y apresan a toda la Junta. Esas son cositas de la historia, ¿sí? Entonces, Diego Fernando Gómez va a ser el abanderado en ese momento contra el héroe. Entonces, esas cosas, no le podemos quitar su carácter heroico a Nariño. Como digo, tenía su tocadito de locura como Pedro Fermín de Vargas, pero fue un héroe sacrificado, perseguido por el gobierno español, y lo tuvieron preso casi toda la vida. Eso no le quita nada. Pero entonces vienen los dos criterios, el centralista y el federalista. Y los primeros que van a declarar la independencia ya son los federalistas. Van a decretar la independencia absoluta. Entonces inmediatamente viene una nueva constitución en Cundinamarca y también decretan la independencia. Pero antes todas las constituciones eran monarquistas, ¿sí? Hasta cuando ya el gobierno de las Provincias Unidas, que era el de Camilo Torres, proclama la independencia. Y después ya el gobierno de Cundinamarca, la Constitución de Cundinamarca, proclama la independencia también. Antes eran constituciones monarquistas. Entonces eso es importante. Entonces viene la pugna entre centralistas y federalistas, que es una impronta que sigue latente en nuestro país, en Colombia, ¿sí?
Los colombianos siempre hemos vivido con una ley de péndulo entre el centralismo y el federalismo, ¿sí? Una ley de péndulo. Unas veces triunfa el federalismo, otras veces el centralismo. Unas veces el centralismo áspero y otras veces es la descentralización. Y todo eso comienza ahí, desde los inicios de la guerra de la independencia. Federalistas y centralistas, Camilo Torres y Nariño. Y ahí hay una cosa buena del libertador Bolívar, vean ustedes. Bolívar tuvo muchos defectos, pero tenía unas cosas buenas. Por ejemplo, él era de mucho carácter ideológico, Bolívar. Carácter ideológico en el sentido de que él sí no era transfugista como nuestros amigos nuestros, no. Él llega a la Nueva Granada derrotado de Venezuela. Era un joven militar derrotado porque lo habían derrotado por considerarlo jefe de los mantuanos a Bolívar, y llega derrotado acá. Y se le presenta a Camilo Torres, el jefe del federalismo. A Camilo Torres se le presenta a Bolívar. Y Camilo Torres tuvo la clarividencia y el talento que captó que ese joven derrotado iba a ser un gran hombre. Y lo apoyó Camilo Torres a Bolívar, lo apoyó. Y dijo unas frases por ahí que son famosas, que digo, usted no es un militar derrotado, alguna cosa así, le atribuyen a Bolívar con respecto a Camilo Torres. Lo apoyó, y de ahí en adelante es cuando Camilo Torres llega a la Nueva Granada y empieza a crecer Bolívar, empieza a crecer. Pero quien lo descubrió realmente fue Camilo Torres, lo descubre. Pero lo que enaltece a Bolívar es que el centralista cerrado, ¿sí?, apoyado por el jefe federalista, Bolívar nunca se volvió federalista, siempre fue centralista, siempre fue centralista. No es solo eso de que le den una notaría y me vuelvo para otro lado, no. Lo apoyó Camilo Torres, y él no se volvió federalista, siguió siendo centralista hasta el último día de su vida. Eso es carácter. Por eso yo me inclino ante Bolívar desde el punto de vista de su carácter, aunque no esté de acuerdo con que fuera centralista, pero eso es carácter. Carácter, nunca, siempre, él siempre lo dijo, desde la Carta de Jamaica, dijo que él no consideraba el federalismo necesario para las repúblicas nuevas de América, que él consideraba que lo importante era el centralismo, que debía haber un gobierno unitario para enfrentar la reconquista española. Eso lo dijo siempre Bolívar, ¿sí? Y siempre en todas las convenciones era la convención de Ocaña, la pelea fue entre los centralistas y los federalistas. Ya derrotaron a Bolívar en Ocaña, pero Bolívar siempre fue. Y al final de su vida también dice, pues, mientras cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Tampoco le gustaban los partidos políticos, ¿no? No le gustaba el centralismo, ni le gustaban los partidos políticos a Bolívar, y siempre lo dijo y lo hizo. Eso se llama carácter. Carácter. Se llama carácter, y se llama carácter ideológico, que es una de las cosas que no tenemos aquí en Colombia. Por eso el transfugismo. Aquí la gente dice, no, sobre las ideas políticas no importa. Por ahí hay un señor que está muy entusiasmado, todo el mundo, con un muchacho joven que anda en blue jean, parece un vaquero Fajardo, ¿no? Porque él dice que quiere fundar un nuevo partido. Entonces, qué bueno, se va a fundar un nuevo partido, qué rico. ¿Y cuáles son las ideas del partido? No, que yo quiero ser presidente. Y las ideas políticas del partido, no, que yo quiero ser presidente, y yo soy un joven arrogante. Pero ¿cuáles son las ideas? No, que yo soy joven y que hay que transformar el país. ¿Cómo lo va a transformar? No, yo lo voy a transformar, punto. Y me pongo blue jeans y un sombrero y toda esa cosa. No hay ideas políticas. Bolívar nunca hizo eso. Siempre tuvo una idea fija, completa, sobre el gobierno, cómo debía ser gobernarse. Y siempre lo mantuvo. Eso es carácter ideológico, y tenemos que rendirle pleitesía a Bolívar por eso. Aunque no estemos de acuerdo con él en muchas cosas, porque tenía carácter. Él nos enseñó carácter, Bolívar, ¿sí? Bien, entonces viene la independencia, entonces viene la gran división esa entre centralistas y federalistas, ¿sí? Que va a ser uno de los aspectos más importantes para la vida del Socorro. Vean ustedes, esa pugna entre centralistas y federalistas que hubo en el siglo XIX tuvo, entre otras cosas, como eje muy importante aquí la ciudad del Socorro. Eso de centralistas y federalistas
fue un eje importante en el Socorro, en esa pugna. ¿Por qué era un eje importante? Porque la provincia del Socorro, desde antes de los comuneros, era una provincia importante, como lo hemos dicho, económicamente. Entonces se consideraba autosuficiente en muchas cosas, ¿no? Y que podía ser muy autónoma la provincia del Socorro, consideraban los socorranos eso. Entonces, por eso, en el centro de la polémica de federalistas y centralistas, el Socorro va a estar en un sitial muy importante. Bien, la independencia, nosotros sabemos que la empezaron el 20 de julio en Santa Fe, Bogotá, o el 10 de julio acá en el Socorro, luego el 20 de julio y finalmente el 7 de agosto es la batalla de Boyacá, que culmina con todo ese proceso. Y en esto hay que recordar y hay que hacerlo, yo lo hago siempre, porque me parece que hay que enaltecerlo, así como le hago un gran homenaje a Manuela Beltrán, porque considero que es la gran heroína, ¿sí?, de la revolución de los comuneros. También hay que hacerle un gran homenaje a Antonia Santos, que es de esta región, porque Antonia Santos, que era una mujer y de una familia acomodada, como se decía antiguamente, ¿no?, eran terratenientes, eran criollos. Don Pedro Santos fue el fundador de la parroquia de Pinchote, que entonces la parroquia de Pinchote pertenecía a la provincia comunera, y allá nació Antonia Santos, en Pinchote, ¿sí? Nació en Pinchote, nació Antonia Santos. Ellos eran dueños allá de hacienda en el Socorro, y él fue capitán comunero, don Pedro Santos, y fundó la parroquia de Pinchote, y fue capitán. Hay que insistir en eso, porque eso es así. Él fue un capitán comunero, ¿no? Y tuvo una familia muy numerosa, ¿sí? Don Pedro Santos. Y cuando viene la independencia, ya después del 20 de julio, entonces organizan ellos, la familia Santos, organiza una guerrilla en Coromoro, ¿no? Porque los Santos tenían finca en Pinchote y finca en Coromoro, ¿sí?, que era la hacienda de Latillo, en Coromoro. Allá estaba Antonia con Fernando y todos sus hermanos, que eran muchos hermanos los que tenían, en esa época eran familias muy numerosas, ¿sí? Y ellos empiezan a patrocinar una guerrilla en contra del gobierno español, ¿sí? Y era una guerrilla que se metía en todas partes, era una guerrilla misteriosa, medio versallesca, elegante, la guerrilla de los Santos en Coromoro. Y Antonia Santos, ella ayudaba económicamente a la guerrilla, es decir, fue una heroína, no una muchacha loca que se fue detrás de algún guerrillero, no. Ella fue una mujer que patrocinó una guerrilla, financió una guerrilla. La guerrilla de Coromoro la financiaba ella. Y ella era la que dirigía todo, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo que es una heroína no de locura, sino que era una heroína pensante. Ella sabía lo que estaba haciendo, organizando eso, ¿no? Y la guerrilla de Coromoro le daba golpes al ejército español permanentemente, ¿no? Y su hermano Fernando era uno de los guerrilleros más importantes, era su hermano Fernando Santos, ¿sí? Y ellos van a causar muchas bajas y problemas al gobierno español. Entonces es cuando la denuncian a ella, un pariente de ella, un señor Vargas, entre otras cosas pariente de ella, ¿sí? La denuncia al gobierno aquí del Socorro, y van y la capturan allá en la finca Latillo, la capturan, como denunciado por Germán Vargas, un pariente de ella, entre otras cosas, para que vean ustedes que en esto de las tradiciones, ¿sí? Lo capturan a Antonia Santos, la traen hasta Cincelada, con algunos servidores de ella, y la traen hasta el Socorro, y ahí es donde tiene el gran acto de heroísmo de ella, que todos nosotros conocemos, ¿sí? Cuando se enfrenta al pelotón de fusilamiento y dice cosas muy sensibles. Por ejemplo, regalarle una plata, unas joyas al carcelero, algo que era, hoy eso no importa, porque hoy con este mundo de sexo y de cosas terribles no importa, pero en esa época era importante eso. Ella no quería que le vieran las piernas. Bueno, era una mujer puritana, ella no quería que después de que le dieran el plomazo, ¿no?,
le vieran las piernas. Entonces, ¿qué dijo? Que le amarraran los tobillos, pidió que le amarraran los tobillos. Eso hoy parece chistoso, pero en esa época era una cosa enaltecedora, ¿sí? Era una cosa enaltecedora. Hoy dicen, qué vieja boba, ¿no? Ya que importa después de muerta, ¿no? Pero eso es grandioso. Y la manera como que se enfrenta ella al pelotón, sin ningún temor. Los relatos que hay de la época la hacen figurar con esa enhiesta, con esa figura de esa mujer enhiesta que va al pelotón frente sin dársele nada, ¿no? Mientras otros lloraban y rogaban que no los mataran. Eso es enaltecedor, y por eso acá en el Socorro debe sentir orgullo, porque ella era la provincia del Socorro, era esta provincia, así en Pinchote, que pertenecía a la provincia del Socorro, y acá fue el espectáculo macabro de su fusilamiento. Pero hay que enaltecerlo, porque es destacar a una mujer, primero porque era una mujer que decidía cosas. En esa época en que las mujeres permanecían en un segundo plano, ella por el contrario, una mujer que decidía cosas, decidía financiar una guerrilla, era una mujer muy importante para la época, ¿sí? Decidía cosas ella, en primer lugar. Eso es importante de Antonia Santos. Y por otro lado, el que tuviera esa entereza de carácter frente al pelotón de fusilamiento. Eso pocas personas, porque eso desmorona a cualquiera, ¿sí? Si el gran Galileo se desmoronó frente a la Inquisición y terminó arrodillado, Galileo, uno de los sabios más grandes de la humanidad, terminó arrodillado frente a la Inquisición para que no lo mataran, ¿no? Y esta, Antonia Santos, permanece enhiesta frente al pelotón. Eso es de enaltecerlo y debemos... Vamos a hacerlo un pequeño receso. Les decía que el doctor Armando Martínez en su conferencia va a analizar cada uno de las actas que hicieron posible la independencia. Va a analizar el acta del 10 de julio, el 20 de julio, el 15 de agosto, todas esas actas se las va a analizar acá, ¿sí? Pero las hemos mencionado porque es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Y destacar la importancia del 15 de agosto dentro del proceso constitucional de la Nueva Granada, ¿sí? Y por otro lado, recordar con toda claridad esa discrepancia que surge desde ese mismo momento entre los partidarios del federalismo y los partidarios del centralismo, que es muy importante para la vida de la República y va a ser de mucha trascendencia, y todavía hoy tiene importancia esto, ¿sí? La descentralización es uno de los problemas que hay en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, yo comentaba que uno de los problemas que hay ahora en el encuentro constitucional que hubo en Barranca la semana pasada, comentaba lo grave que es para el país que se haya frustrado la descentralización programada en la Constitución del 91, ¿sí? En la Constitución del 91 se volvió a descentralizar el país, se descentralizó el país porque en desarrollo de la Constitución del 86 Colombia era un país rígidamente centralista, ¿sí? Ustedes recuerdan que los gobernadores los nombraba el presidente de la República y el gobernador nombraba a los alcaldes y nombraba a los inspectores de policía. Es más, podía el presidente de la República ordenarle a un gobernador que destituyera un alcalde, perfectamente lo podía hacer, hoy no puede hacerlo, ¿no? Hoy el presidente de la República le dice al gobernador que vote un alcalde y el gobernador le puede decir, lamento mucho señor presidente, pero no lo hago, ¿no? Y no lo hace, ¿no? Entonces había un centralismo áspero el que había en Colombia, ¿sí? Y ahora con la reforma constitucional de 2007 le quitaron parte de las transferencias a los departamentos y a los municipios, ¿no? Y yo les relataba cómo los procesos de descentralización en el mundo, aquí en Colombia, tienen unas etapas, ¿no? Tienen etapas. Y acá en Colombia tuvo etapas la descentralización, que la vamos a ver ahorita, ¿no? La descentralización tuvo sus etapas que culminó en el federalismo que hubo en el siglo XIX, ¿no? Acá, pues al quitarle
ciertas transferencias a los municipios, a los departamentos, entonces vuelven a languidecer los municipios. Y yo les decía algo que es muy cierto. Ustedes deben recordar que antes de la Constitución del 91, antes de eso, los pueblos estaban languideciendo, se estaban acabando los pueblos, todos los pueblitos se estaban acabando, y después de la Constitución del 91 y cuando se fortalecieron los fiscos municipales y departamentales, volvieron a crecer, a aparecer los pueblos. Pero es que, por ejemplo, aquí en la provincia del Socorro, pues, seguramente ha habido alcaldes buenos, pero además de eso ha habido recursos. Uno va a Palmas del Socorro, va a Oiva, va a Confines, va a Guapotá, y son pueblos que han renacido. Antes del 91 estaban languideciendo totalmente. Esos eran unos morideros terribles. Yo les contaba cómo en alguna oportunidad yo hice un viaje a Jordán. Jordán sube abajo. Fuimos a pie a Jordán. Llegamos allá a Jordán. Y me veo con una sorpresa. Era el municipio, tenía todo, juez, alcalde, todas esas cosas. Y entonces nosotros, allá, pues, como por hacer algo, entonces resolvimos mandar matar un cabro, ¿no? Consiguieron un cabro y mandaron matar un cabro, y alcanzó para todos los habitantes del pueblo. Había 12 personas en Jordán, 12. Todos comieron del cabrito, ¿no? El alcalde, nos hospedamos en la casa del señor Roque Ferreira, entre otras cosas. Bien, entonces eran pueblos que se estaban acabando totalmente. Después del 91, cuando ya los dotaron de más recursos, empezaron a crecer, y ahora ve uno los pueblos, todos los pueblos, ¿no? Pero en el 2007 volvieron a recortar. Entonces seguramente van a volver a languidecer los pueblos. Entonces eso es grave, ese cuento de la descentralización. Es que hay corrupción en las alcaldías. Seguramente puede haber corrupción en las alcaldías, como hay corrupción a nivel nacional, en todo. Colombia es un país donde la corrupción está a la orden del día. Entonces, pero se utiliza la corrupción según para lo que vaya, ¿no? Corruptos los gobernadores y los alcaldes, quitémosle recursos. La nación no. La nación es limpia, clara y diáfana, ¿no? Y resulta que eso hay corrupción a todos los niveles. Y todos lo sabemos, no estoy haciendo tremendismo, sino que eso es absolutamente cierto. Hay corrupción a todos los niveles. Miren, a mí una vez iba yo por la calle 35, hace años, cuando me encontré con un amigo y me dijo: hola doctor, ¿cómo le va? Qué corrupción tan terrible la que hay en este país, ¿no? Qué sorprendido. Sí, ¿no? Digo, qué corrupción tan... Figúrese que ahora los gobiernos están cobrando el 30% por los contratos. ¡Qué corrupción! Cuando lo legal es el 20%. Y le digo: ¿cómo así que lo legal es el 20%? Eso no es legal. ¿Quién dijo eso? Pero doctor, usted que es abogado y no sabe que lo legal es el 20%. Bueno, entonces eso es verdad. Entonces, para el Socorro y para esta provincia comunidad es muy importante toda esa historia del federalismo, el centralismo y la descentralización. Y yo quiero que demos un pequeño salto para venir a la provincia del Socorro, después ya de la independencia, que ya hicimos hincapié en todos los aspectos importantes de la provincia del Socorro en la independencia, ¿sí? Uno de ellos, el 10 de julio, ¿sí? Y luego la importancia de la batalla. Hay algo de la batalla de Boyacá es importante también decirlo, y es que cuando matan a Antonia Santos aquí en el Socorro, la fusilan, ¿sí? Entonces los charaleños, ¿no? Como ella vivía en el Atillo Coromoro, que era parte ahí de la región de Charalá, los charaleños se rebelaron y armaron una revuelta en Charalá, ¿sí? Entonces otras parientes de Antonia Santos y las gentes ahí aterrados con lo que hagan, porque por ahí pasó ella, rumbo al Socorro, ¿no? Entonces se rebelan los charaleños, y es la célebre batalla del Pienta, ¿no? La célebre batalla del Pienta, en donde se enfrentan los charaleños a los ejércitos de Lucas González, quien iba para Boyacá, ¿sí? A fortalecer los ejércitos de Barreiro. Entonces los charaleños, ¿no? Y la familia Santos detienen a los
soldados españoles a los realistas en Charalá, en la batalla del Pienta. Perdieron la batalla del Pienta, fue una masacre en Charalá. Por las casas se metieron, mataron, asesinaron a una sobrina, una niña sobrina, Elena Santos Rosillo de Antonia Santos, y mataron mucha gente, pero eso sirvió para que detuvieran a González, y González no llegó a fortalecer el ejército de Barreiro en Bogotá. Eso lo investigó muy bien nuestro gran historiador Horacio Rodríguez Plata, y hizo hincapié en la batalla del Pienta y lo decisiva que fue la batalla del Pienta para la batalla de Boyacá, porque no pudieron llegar los ejércitos de Lucas González a Boyacá. ¿Sí? Entonces, importante, se sacrificaron los charaleños, se metieron los realistas en las casas y cometían asesinatos. ¿Sí? La otra cosa interesante de esto es que Antonia Santos la fusilan después de la batalla del Pantano de Vargas, es decir, fue otro fusilamiento inútil. ¿Sí? Ya los ejércitos españoles estaban perdidos. Ustedes saben que la batalla del Pantano de Vargas fue la batalla decisiva realmente. La batalla de Boyacá fue el puntado final, pero en la batalla del Pantano de Vargas fue donde se decidió la suerte de la República, indudablemente, ¿sí? Y Antonia Santos fue fusilada entre la batalla del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá. Es decir, ya los españoles estaban perdidos cuando mataron. Fue un sacrificio inútil, la asesinaron inútilmente. Una venganza. Ya como una especie de venganza, de odio contra ella por haber financiado la guerrilla de Coromoro. Bien, pero viene el problema del centralismo y el federalismo en la Nueva Granada, que algunos llaman la patria boba, ¿no? Pero que no fue una patria boba, fue un parto difícil la creación de la República. Había muchos intereses en pugna, había debilidades y fortalezas. Entonces un conflicto civil era más o menos lógico que ocurriera, ¿sí? Porque había intereses, toda esa cosa, era muy difícil, ¿no? Y como les digo, Camilo Torres defendía una tesis y con otro grupo, defendían ¿qué tesis? El fortalecimiento de las provincias, ¿sí? Que siguieran las provincias, que eran fuertes las provincias en la colonia, ¿sí? Y por ejemplo, el Socorro, que era una provincia fuerte, era abanderada de eso, de que las provincias tuvieran recursos y se gobernaran así solas, ¿sí? Que tuvieran cierta autonomía. Esa era la pugna que existía entre... Y los otros decían, no señor, debe ser Santa Fe de Bogotá, debe ser la que dirija todo para evitar que los españoles regresen. Todos tenían razón tal vez, ¿sí? Tanto los federalistas como los centralistas. Los federalistas para que hubiera un desarrollo armónico de las provincias, ¿sí? Y no todo estuviera centrado en Santa Fe de Bogotá. Y en eso eran abanderados pues el Socorro, que era creo que la tercera ciudad del país, Popayán, Cartagena, eran los abanderados de que no podía ser Santa Fe la que decidiera absolutamente todo, ¿sí? Entonces las cosas es lo que está ocurriendo ahora en Colombia. Hay un proceso, es decir, la Constitución del 91 descentralizó el país, pero hay un proceso de centralización en Colombia muy áspero, muy duro. Fíjense ustedes que aquí todo ya lo está decidiendo Bogotá, todo. Cada día es más. Y uno lo va notando y nosotros nos vamos dejando que eso ocurra. ¿Sí? Ocurre. Entonces, viene esa célebre visión. Y es cuando empieza, primero, Bolívar centralista. ¿Sí? Bueno, Santander no se metió mucho en esto, pero entonces Bolívar siempre defendió el sistema centralista, en contra de un socorrano, de un oibano, uno de la provincia comunera, Vicente Azuero Oibano, que era el líder del federalismo en esa época, era Vicente Azuero, ¿sí? Y en la convención de Ocaña fue quien defendió el federalismo, Vicente Azuero, y ellos fueron los que ganaron la convención de Ocaña. Por eso el Libertador entonces la hizo disolver y llegó a Bogotá y organizó la dictadura, ¿sí? Fue el decreto de la dictadura de Bolívar, ¿sí? Y después viene la noche septembrina en la cual hay que enaltecer, vean ustedes cómo son las cosas, una mujer que no hizo sino cometer locuras y torpezas como fue Manuelita Sáenz, ¿sí? Porque Manuelita Sáenz la han consagrado como una gran heroína, pero tampoco es cierto, ¿no? Ella lo que hizo fue cometer errores y meter en líos a Bolívar, ¿sí? Pero hizo una cosa muy grande, que eso sí la salva para la historia y para todo. No permitió que mataran a Bolívar. Así nos evita a los colombianos haber asesinado a un presidente. Nosotros nunca lo hemos hecho y se lo debemos a Manuelita Sáenz.
hay que rendirle pleitesía, porque no nos dejó ser asesinos de presidentes. Aquí hemos cometido todos los errores, pero ningún presidente lo hemos matado. Y eso se lo debemos a Manuelita Sáenz. Y hay que decirlo. Ella evitó que mataran al Libertador, porque los conjurados iban con esa idea, ¿sí? Y ella lo evitó. Por eso, ahí sí me inclino, ella como heroína, porque evitó que mataran al Libertador, que sería un baldón para nosotros, ¿sí? Entonces, viene centralismo y federalismo. Después de la muerte del Libertador, que se disuelve la Gran Colombia, que entre otras cosas fue el gran error, ¿sí? Doctor, una pregunta, ¿cuánto tiempo duró la dictadura de Simón Bolívar? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? Del 28 al 30. O sea, de 28 a 30. Del 28 al 30, 2 años. 2 años. Sí. Él consideraba que estaba haciendo lo correcto. Él creía que con una dictadura y centralizando la Gran Colombia, central de Colombia, se defendía la Gran Colombia. Él concibió eso, de buena fe, indudablemente. Yo creo que se equivocó, porque si él hubiera dado más autonomía a los diversos estados que formaban la Gran Colombia, tal vez se hubiera salvado, ¿sí? Porque era muy difícil que los venezolanos y los ecuatorianos estuvieran totalmente sometidos a Santa Fe o Bogotá. Entonces, si les hubieran dado un poquito más de libertad, tal vez se hubiera dado la Gran Colombia. Yo creo que Bolívar se equivocó en eso. En eso tal vez se equivocó, pero se equivocó de buena fe. Él tenía ese criterio. Él tenía ese criterio de que el centralismo y la unificación era más importante. Por eso dijo al morir: se consolide la unión, yo bajaré tranquilo. Si no contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro, ¿no? Es decir, él ni era partidario de los partidos, no le gustaban los partidos, y tampoco era partidario de la descentralización. Él tenía ese criterio. Yo creo que se equivocó. Hay otros, y muchos historiadores y muchos escritores que consideran que Bolívar tenía razón en su centralismo, ¿sí? Yo considero, y hay muchos historiadores también que consideran que él en eso sí se equivocó, de buena fe, indudablemente, de buena fe, ¿sí? Bien. Entonces viene la disolución de la Gran Colombia, vienen los nuevos gobiernos, algunos centralistas, unos muy centralistas como el de Pedro Alcántara Herrán, y sobre todo el de Pedro Alcántara Herrán fue un gobierno muy centralista, ¿sí? Pero entonces el país empezó otra vez una cosa inatajable, la descentralización. Empieza la descentralización en Colombia. ¿Por qué? Porque las provincias, ahí estaba la provincia del Socorro, vuelvo a repetir, poderosa, importante, rica, estaba en Popayán, estaba Panamá, había una serie de sectores que formaban parte de la Armada Granada, que eran poderosos y que se sentían mal gobernados desde Santa Fe de Bogotá, desde Bogotá, se sentían mal gobernados, ¿sí? Entonces viene un célebre historia, la Guerra de los Supremos, la Guerra de los Supremos, cuando en 1838-39, cuando reside el gobierno de José Ignacio de Márquez, decide cerrar un convento en Pasto, porque ese convento no tenía monjes, creo que no había sino 2 monjes. Entonces el gobierno consideró que necesitaban ese edificio para una escuela, para un colegio. Entonces cerró el convento. Entonces un padre, el monje, el padre Villota, se levantó en armas contra el gobierno porque dijo que lo estaban persiguiendo. Se levantó en armas, el cura Villota, cura Pastuso, armó su revuelta, ¿sí? Entonces inmediatamente todos los jefes de las provincias que estaban aburridos con el centralismo apoyaron al cura Villota, ¿sí? Aquí en el Socorro lo apoyaron, en el Cauca lo apoyó José María Obando, expresidente de la República, inmediatamente apoyó, y así dispersos por todo el país fueron apoyando contra el gobierno central, contra el gobierno de Márquez. Eso es lo que se llama la Guerra de los Supremos, ¿sí? Porque todos estos se consideran jefes supremos, la Guerra de los Supremos. Terminó ganando el gobierno terminó derrotando a los rebeldes revolucionarios. El gobierno de Pedro Alcántara Herrán, quien sucedió a José Ignacio de Márquez, terminó derrotando los ejércitos de los Supremos. Es decir, el intento de hacer federalismo, de fortalecer las provincias. Entonces fue, ¿verdad?
Pero luego era inatajable también. Yo por eso sostengo que hay cosas que por más que traten de detener no pueden, ¿sí? Era inatajable ya eso, ¿sí? Y es entonces cuando viene la elección de José Hilario López, ¿sí? La elección de José Hilario López, ¿no? Que fue el primer presidente que gobernó a nombre de un partido, el Partido Liberal, José Hilario López, porque ya Ezequiel Rojas en 1848 había elaborado el primer programa del Partido Liberal, ¿sí? Ezequiel Rojas es un abogado boyacense muy importante, muy ilustre. Él elaboró el primer programa del Partido Liberal y José Hilario López llegó en nombres de los artesanos al gobierno y en nombre del Partido Liberal. Y López, entre otras cosas, es tal vez el único presidente que en Colombia cumplió casi todo lo que prometió. Es un ícono, una figura rara, ¿no? Porque por lo regular no cumplen los presidentes, ¿no? Pero él sí cumplió casi todo, ¿no? Cumplió cosas muy terribles, por ejemplo, expulsar a los jesuitas. Eso para López fue una tragedia, ¿sí? Pero había un proceso revolucionario contra los jesuitas que los querían expulsar porque ellos consideraban, los granadinos, que ellos habían sido defensores del gobierno español y no los querían, ¿no? Los querían expulsar y él los expulsó. La libertad de los esclavos era otra papa caliente, porque había unos ricos caucanos que no querían que se libertaran los esclavos. Hay un señor Julio Arboleda, entre otras cosas, que tenía cantidad de esclavos y no quería eso. Y José Hilario López decretó la ley que entre otras cosas un santandereano participante, Victoriano de Diego y Paredes, era el ministro que firmó la ley de libertad de los esclavos, Victoriano de Diego y Paredes, un piedecuestano, ¿sí? Entonces José Hilario, libertad de los esclavos, expulsión de los jesuitas, acabó con los estancos, ¿sí? Estableció la libertad de comercio, ¿sí? Una serie de cosas, e hizo algo muy importante en esto del cuento de la descentralización. Presentó una ley al Congreso en mayo, presentó una ley al Congreso por medio de la cual se dotaba de recursos a las provincias. Se hacía una distribución de los impuestos y se dotaba de recursos a las provincias. Entonces se fortalecían económicamente las provincias. Eso hizo el gobierno de José Hilario López, ¿sí? Antes de fortalecer y elegir gobernadores y todo eso, primero darles plata. Entonces, ¿qué pasó? Los gobernadores eran nombrados por el presidente de la República, los gobernadores provinciales eran nombrados por el presidente de la República, ¿sí? Pero entonces López hace eso, establece que las provincias se dotarían de suficientes recursos. Ahí es donde empieza todo empieza ahí. Es entonces cuando la provincia de Socorro la dotan de suficientes recursos y empiezan a planear aquí los socorranos la necesidad de una carretera, de una vía al río Magdalena. Aquí en el Socorro se empezó a hablar de eso, en la provincia del Socorro y en la provincia de Vélez. Ellos veían la importancia que tenía el río. Y acá en el Socorro empezaron con eso, una vía al río. Y en la provincia de Vélez al río Magdalena. Por eso es que yo considero una tragedia que de pronto Barrancas se nos vaya. Sí, porque la gran ilusión de los socorranos era un camino al río. La gran ilusión de los veleños era un camino al río. Todo Santander soñaba con el río. Primero porque era la arteria fluvial más importante, era el transporte. Y eso que cuando eso no sabían que había petróleo, ¿sí? No se sabía que había petróleo, ¿sí? Era el río como arteria fluvial, como medio de transporte que era poderoso e importante. Entonces, para el comercio del Socorro era importante camino hacia el río para sacar los productos. Era fundamental, ¿sí? Entonces dotan de recursos al Socorro, eso es muy importante. Y después viene la Constitución de 1853. Que se dice que es una constitución centro-federal, y en esa constitución se establece que los gobernadores serían elegidos por voto popular, los gobernadores de las provincias. Entonces ya tienen plata las provincias, ¿sí? Ya la ley de López les dio plata, ¿sí? Y la constitución hace que los gobernadores sean elegidos por voto popular. Es el camino a la descentralización, ¿sí? Ya, las provincias con plata y los gobernadores elegidos por voto popular. Constitución de 1853, pero sigue el proceso hacia el federalismo. Ya los federalistas ya son importantísimos. Y es entonces cuando empiezan a crear estados por medio de leyes, ¿sí? Se crea el estado de Antioquia, se crea el estado de Panamá
se crea el estado de Santander, con las provincias del Socorro y la de Ocaña, y después entran las demás provincias, ¿sí? Se crea el estado del Socorro. En mayo de 1857 se crea el estado del Socorro. Mayo de 1850. Y eso es muy importante. Pero es que yo digo que ese Capitolio que hay allí, ¿no?, es el sueño socorrano, es la utopía socorrana. No solamente José Antonio Galán y los comuneros, no solamente Antonia Santos, ni el 10 de julio, ni el 15 de agosto, sino ese Capitolio es un sueño socorrano, ¿no? Esas ruinas del Capitolio son un sueño socorrano. Ojalá algún día se arreglen o se haga alguna cosa con eso, ¿sí? Porque es un monumento muy importante para el país y para el Socorro, ¿no? En mayo de 1857 se crea el Estado del Socorro y se convoca a una asamblea nacional constituyente nacional en Pamplona, una asamblea constituyente en Pamplona, ¿sí?, para organizar el Estado, ¿sí?, en Pamplona. Se reúnen 30 diputados en Pamplona. Entre otras cosas, quiero una cuñita. Mi bisabuelo Eduardo Galvis participó en la convención de Pamplona, ¿sí? Él era curiteño y Eduardo Galvis participó en la convención como delegado de la provincia del Socorro, ¿sí? Es una cuñita ahí. Bueno, Valga la cuñita. Valga la cuña. Bueno, allá en Pamplona organizaron el Estado en la Asamblea Constituyente de Pamplona, ¿sí? Nombraron presidente. El primer presidente fue Manuel Murillo Toro, quien era un personaje nacional, ¿no? Era un jefe del Partido Liberal, el señor Murillo Toro, ¿no? Él es el primer presidente. Y empieza la discusión de cuál sería la capital del estado de Santander, ¿sí? Entonces empiezan entre Málaga y Bucaramanga. Hay la discrepancia, si era Málaga o Bucaramanga. Ganó Bucaramanga por cuestiones políticas, porque Bucaramanga era una ciudad conservadora y en la convención le habían dado muchas prebendas a los liberales, porque entre otras cosas el presidente era Manuel Murillo Toro, que era liberal. Entonces, para lograr un equilibrio, entonces resolvieron que la capital del estado fuera Bucaramanga, y allá empezó, ¿no? En todas las cosas parece que todos esos viejitos constituyentes tuvieron que salir corriendo de Pamplona porque les hicieron una pueblada y les iban a meter los iban a golpear o algo. Unos artesanos gritaron y todos esos viejitos por todo ese paro les tocó salir corriendo a caballo, ¿no? Y para Bucaramanga, ¿sí? Y ahí empieza a organizarse el estado de Santander en Bucaramanga bajo la presidencia de Manuel Murillo Toro, ¿sí? Pero ahí es donde viene una tesis importante. Es la tesis de Johnson, un investigador norteamericano canadiense que escribió un libro sobre Santander. Estuvo vinculado acá en Santander, estuvo como un año sabático en una universidad canadiense y escribió una obra sobre Santander. Él dice algo muy interesante, dice que como Santander, y especialmente la provincia del Socorro, era rica, había mucho comercio y artesanía, entonces querían hacer un experimento acá en Santander sobre el libre cambio, ¿sí? Es decir, la libertad de comercio e industria, la exportación, porque había mucha cosa para exportar, había café, había quina, ¿sí?, para exportar. Entonces el experimento, por eso es que todos esos viejos políticos nacionales se venían para Santander. Eustorgio Salgar también, Murillo Toro, todos acá en Santander, porque era el meridiano de la política, era Santander, y se vienen para acá y organizan el estado de Santander. Allá hubo 4 constituciones en el estado de Santander. Cada estado tenía su propia constitución y sus propios códigos. Hay una investigación que hizo la Universidad Industrial de Santander muy interesante. Tengo la grabación, el video, sobre todos los códigos que hubo en Santander. Uno de ellos es el Código Civil, ¿no? El Código Civil traído del Código Napoleónico. Entonces tenía todos los códigos acá el estado de Santander. Después ya entonces se trasladó la capital, como era lo lógico, al Socorro, que era la ciudad más importante, ¿sí? Entonces se traslada la capital al Socorro.
Y es la época dorada del Socorro. Algunos dicen que antes, cuando la provincia del Socorro, antes de la creación del Estado del Socorro, del Estado Soberano de Santander, el Socorro era médico que se ahorre. No, siguió siendo importante el Socorro. Era la capital del Socorro, ¿no? Y siguió creciendo el Socorro. Yo tengo una carta muy interesante de Guillermo Quintero Calderón, un personaje que fue muy importante en Colombia, que le envía una carta a la mamá, ¿no? Acá vino al Socorro y le envió una carta a la mamá en donde le dice, estoy sorprendido de esta ciudad, los bailes que hay, que organizan en la sede del gobierno. El presidente del estado era Solón Wilches. Que los bailes que eran bellísimos, que mujeres bellísimas en los salones amplios de la sede del gobierno, de la presidencia del estado, que era una ciudad muy linda, de mucha gente, de mucho comercio. Eso dice Guillermo Quintero Calderón refiriéndose al Socorro en esa época, ¿sí? Que quedó abismado. Y él era ocañero. Ocaña también era una ciudad grande en esa época, pero quedó asombrado como era el Socorro. Es que el Socorro era más o menos como es ahora. Y vean ustedes, hay una constitución que también está en una investigación que hizo la UIS, que es muy interesante. La segunda constitución establecieron una cosa que parece mentira. Establecieron responsabilidad política del presidente del Estado ante la Asamblea, es decir, principios del régimen parlamentario en el Estado del Socorro, que la Asamblea podía destituir al presidente del Estado y el Estado tenía que rendirle cuentas a la Asamblea, es decir, tenía responsabilidad política frente a la Asamblea, algo parecido a lo que ocurre con el sistema parlamentario inglés. Y eso es interesante, y eso nos debe enaltecer a los santanderianos, porque se les ocurrió a esos señores constituyentes establecer una especie de sistema parlamentario dentro del Estado de Santander, ¿sí? Es decir, control político sobre el presidente del Estado. Me parece interesantísimo eso, ¿sí? Además, hay otra cosa muy interesante. Se estableció que debía haber aquí las monedas, circulaban todas las monedas en el Estado de Santander. El marco, la libra esterlina, el dólar circulaban, y había una ley que era obligatorio en las tiendas recibir todas las monedas. ¿Por qué eso? Porque era la fiebre de la exportación. Esa era la política económica, exportar, ¿sí? Exportar. Por eso es que a mí no me extraña que el doctor Vargas, el alcalde de Bucaramanga, esté enloquecido con que es porque Bucaramanga debe exportar, y el doctor Serpa también. Eso es una tradición santanderiana. Es una tradición santanderiana que viene de esa época. Era la fiebre de la exportación. Ellos querían exportar. Y había que exportar, ¿sí? Había que exportar. En 1872, el 95% de las exportaciones de café de Colombia eran del estado de Santander. 95%. El eje cafetero era aquí. El eje cafetero era en Santander. Santander era el estado de Santander era Santander y norte de Santander, y en el norte de Santander estaban los cultivos de café de toda esa región de Salazar de las Palmas, de Toledo, que hoy todavía sigue siendo cafetero, y acá estaba Lebrija, Río Negro, San Vicente, eran zonas cafeteras, ¿no? El 95% de las exportaciones de café eran de Santander, y exportaban quina también, alguna concesión de quina, ¿sí? Y, repito, trataron de hacer la carretera camino hacia el río, y vino Solón Wilches, quien fue presidente del Estado y fue el que diseñó y programó el ferrocarril a Wilches, ¿sí? El ferrocarril a Wilches. Otro presidente del Estado de Santander fue Aquileo Parra, quien después fue presidente de la República, y él diseñó el ferrocarril del Carare, que todavía se lo debemos al Carare, todavía no se ha hecho. Y recuerden ustedes que la última campaña que hizo el doctor López Miquelsen, una de sus promesas de campaña era el ferrocarril del Carare. Es decir, todavía se necesita el ferrocarril del Carare, no se ha hecho. Y eso lo programó Aquileo Parra cuando fue presidente del Estado. Y Wilches programó el ferrocarril a Wilches, y ese sí se logró, el ferrocarril a Wilches, ¿sí? Era el río Magdalena. Entonces ese fue el Estado de Santander con todas esas implicaciones, exportaciones, el meridiano de la política, ¿sí? El aspecto jurídico importantísimo, los códigos, todos los códigos acá en el Estado de Santander, ¿sí?
el acercamiento al sistema parlamentario en la segunda constitución del Estado de Santander, que eso es importantísimo. Y otra cosa muy interesante que hicieron, vea usted, eran 9 estados. Colombia estaba con Estados Unidos de Colombia, eran 9 estados, ¿no? 9 estados a los que había, ¿no? Y uno de los estados más fuertes y poderosos era indudablemente el de Santander, ¿sí? Porque era Santander y norte de Santander, ¿sí? Entonces teníamos la frontera y teníamos el río, ¿no? Y teníamos café. Yo siempre he dicho que si hoy fuéramos un solo departamento, el norte de Santander, sería un departamento más poderoso, porque teníamos río, petróleo, frontera, café, sería muy poderoso. Bien, entonces, ese estado de Santander, hay algo muy interesante también. El sector que gobernaba a Colombia en esa época, porque después de la Constitución del 53, vino la Constitución del 58, que llevó a canon constitucional los estados, porque los estados habían sido creados por ley, ¿no? Por ley, ¿sí? La ley del mayo del 57 creó el estado de Santander, se creó el estado de Panamá, el estado de Antioquia, todos los estados por ley, pero faltaba algo importante, la Constitución. La Constitución no decía eso, entonces se reformó la Constitución de 1858 y se le dio a Colombia el nombre de Confederación Granadina. Confederación Granadina. La Confederación Granadina entonces ya legalizaba los estados y conformaba el federalismo. Después vino una guerra civil y vino finalmente la Constitución de 1863, liderada por Tomás Cipriano de Mosquera y el Partido Liberal, ¿sí?, de esa época, y establecieron la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, ¿sí? Y el liberalismo defendiendo el federalismo en esa forma. Eran 9 estados soberanos, la soberanía residía en los estados, ¿sí? Hubiera libre comercio de armas, entre otras cosas que eso fue un error, libertad de comercio e industria, libertad de exportación, y algo muy interesante, establecieron gobierno laico. Gobierno laico. Ahí empezaron las tragedias. Tomás Cipriano de Mosquera hizo la desamortización de los bienes de manos muertas. Las 2/3 partes del país estaban en manos de la iglesia. Entonces Tomás Cipriano de Mosquera hizo la desamortización, es decir, expropiar los bienes de la iglesia y venderlos en pública subasta. Fue una reforma agraria que se hizo en esa época, una reforma agraria, y venderlos en pública subasta, esos bienes que estaban inmovilizados. Desde el punto de vista económico y práctico fue una idea genial, muy buena, pero desde el punto de vista político no, porque la iglesia se resintió, no les perdonó nunca eso y todavía no se lo ha perdonado. Todavía hoy el clero recuerda eso con rencor, con dolor, pero se hizo. Y empezó entonces los gobiernos liberales con toda esa serie de transformaciones que procuraron hacer, modernizar el país. Fue una época interesante eso, que hay unos partidarios y otros la defienden, pero es una época interesante. Por eso, fiebre de exportación, gobierno laico, libertades absolutas de todo, libertad absoluta de todo, libertad de prensa, libertad de industria, libertad de cleros, todo había libertad, era libertad total en Colombia, ¿sí? Y además, manteníamos a Panamá, porque Panamá en ese momento formaba parte de los Estados Unidos de Colombia, y era autónomo Panamá, elegían sus propios gobernantes allá, y hacían lo que querían, y tenían apenas el hilo conductor con el gobierno central. Entonces, nunca durante el federalismo Panamá intentó separarse de Colombia, nunca. Ellos estaban contentos con eso, ¿no? Todo eso, pero una de las cosas, de los inconvenientes que hubo indudablemente fue con el clero, ¿sí? Que el clero no perdonó eso y empezó a conspirar desde el púlpito, desde todas partes contra el gobierno, ¿sí? Contra el gobierno, hasta que finalmente hubo una impronta que fue cuando resolvió el gobierno de Eustorgio Salgar con un criterio muy bueno, modernizar la educación, ¿sí? Entonces en esa época, mediados del siglo XIX, los abanderados de la educación en el mundo eran los alemanes. Alemania era el país importante. Entonces estos señores, a quienes llamaban radicales, eran los defensores del gobierno, ¿sí? El sector del Partido Liberal que defendía el gobierno con más ahínco eran los radicales, ¿no? Comandados por Manuel Murillo Toro y Aquileo Parra, ¿sí? Entonces ellos dijeron, lo mejor es
que traigamos unos educadores alemanes, ¿sí? Y trajeron 9 pedagogos alemanes, para cada estado un pedagogo. Acá viene un señor Blum para el Socorro, Blum, que son el antepasado de estos Duarte Blum, de todos estos Blum que hay aquí en Santander. Fue ese señor Blum que vino un pedagogo acá al Socorro, y así por todo el país. Pero eso fue un boomerang, porque resulta que esos pedagogos alemanes eran luteranos, eran protestantes. Y ahí fue Troya. La iglesia se vino inmediatamente en contra. Y es más, hubo una guerra civil aquí en 1876, que fue una guerra religiosa. Aquí hubo una guerra religiosa, en 1876, durante el gobierno de Aquileo Parra, porque la iglesia no respondía a las exigencias que había en ese momento. Tal vez a los radicales les faltó un poco de tacto político para tratar el problema religioso de la iglesia, les faltó tacto. Había unos muy fanáticos, ¿sí? Había unos que eran muy acelerados de los radicales, es decir, los radicales defensores del gobierno, ¿sí? Y tal vez le faltó tacto con la iglesia. La iglesia era muy poderosa y es muy poderosa, ¿sí? Por eso es que Sancho en el Quijote, Don Quijote le dice a Sancho, cuidado Sancho, topamos con la iglesia. Recuerden el Quijote, cuidado Sánchez, topamos con la iglesia. Cuidado Sancho, cuidado, no debe meterse con la iglesia, ¿no? Y los radicales se metieron con la iglesia. Bueno, lo cierto es que hubo una guerra civil, que la ganó el gobierno, pero una guerra en donde había batallón Inmaculada Concepción, batallón Virgen Santísima. Eso hubo aquí, infortunadamente. Bueno, claro, entonces todo eso empieza. Y el Socorro seguía siendo el centro de atención del país, indudablemente. El progreso se notaba en el Socorro, era una ciudad importante, acá había muchas cosas importantes, inclusive una cosa que algunos de ustedes no saben o se les olvidó. Aquí existía una logia, la Estrella de Saravita, que era una de las logias más importantes del país. La logia Estrella de Saravita era la más importante del país. Aquí todos esos personajes pertenecían a la logia Estrella de Saravita. Hoy, como dicen los masones, en sueños. Y el Socorro, entonces, por eso es que yo insisto en que el Socorro debe rescatar esa época, ¿sí? Recordar esa época, no para vivir soñando ilusiones y cosas, sino rescatarla para dar un impulso hacia adelante, ¿no? El Socorro, ¿no? Pensar en que tuvo el Socorro un pasado glorioso, y ese pasado glorioso fue el estado de Santander, cuando el federalismo fue poderoso Santander, ¿sí? Era como repito, era el eje cafetero era acá. Por eso fue que el señor ese von Lenger, que ese alemán aventurero que llegó aquí a Colombia, se vino para Santander. ¿Por qué? Porque aquí había comercio, él vio aquí la posibilidad de hacer dinero, y entonces cuando empezó a contratar con el estado de Santander, ¿sí? Y con Zapatoca, a contratar con el municipio de Zapatoca para construir caminos hacia el río Magdalena, y empezó a explotar quina, empezó a explotar la quina, ¿sí? Porque eso era aquí en Santander, por eso es que él fue importante aquí en Santander, el alemán Geo von Lengerke. Entonces, todas esas cosas hay que recordarlas de Santander, su exportación, todo eso, como digo yo, recordarlo como aspectos importantes de nuestro departamento y especialmente del Socorro. No para vivir de glorias pasadas, ¿no? Decir, no solamente para eso, sino, repito, para tomar impulso, para saber que esto pudo en una época ser importante, y ahora, no digamos que va a ser la capital del estado otra vez y una cosa, pero puede ser importante el Socorro todavía, ¿sí? Importante. Y vemos que con alguna facilidad han creado unas universidades acá en el Socorro, y el Socorro empezó a revivir. Antes de las universidades el Socorro también languidecía. Yo recuerdo que yo venía aquí a Socorro y me daba una angustia de el Socorro, ¿será que se va a acabar? Yo le iba a decir, después, ¿cómo cuento que nací en el Socorro si se acaban? ¿No? ¿Sí? Porque es la soledad más terrible en el Socorro, ¿no? Vinieron las universidades, vino un poco de gente nueva, el turismo, y hoy el Socorro está reviviendo. Hoy el Socorro está reviviendo mucho, hoy el Socorro es distinto, ya está reviviendo, ya se ve comercio, se ve negocios, se ve más vida en el Socorro. El Socorro está reviviendo de una forma, entonces puede revivir el Socorro. Entonces, si nosotros, los socorranos, y ustedes que son los que vienen acá, recuerdan todas estas viejas glorias del Socorro, no es para vivir en una entelequia ya soñando, ¿no? Sino para prospectarse hacia el futuro, ¿no es cierto? ¿No? Y recordar que eso se pudo hacer aquí en el Socorro, y que todavía el elemento humano es el mismo. Somos descendientes de todos esos viejos,
todos descendemos de ellos, de todos esos viejos. Ustedes descienden de todos esos comuneros, todos descendemos de esos viejos, somos la misma raza, ¿sí? Entonces podemos hacer muchas cosas. Entonces, eso del Estado Soberano de Santander es algo que el Socorro debe rescatar y recordar. Por eso yo siempre he insistido en que ese Capitolio se le debe dar más notabilidad al Capitolio, porque es el recuerdo de lo que fue el Estado de Santander, en donde hubo gente muy importante, Aquileo Parra, Eustorio Salgar, Manuel Murillo Toro, fueron presidentes del Estado, ¿sí? Presidentes del Estado, y el Estado, repito, fue acá el eje cafetero, era acá en el Estado de Santander. Yo quería terminar esta charla con el Estado de Santander porque me parece que es otro hito en la historia del Socorro importante, ¿sí? Y cómo, vean ustedes que eso del Estado de Santander tiene una relación estrecha con todo el tinglado mundial. El federalismo en el mundo se aplicó aquí en Colombia. Infortunadamente vinieron discrepancias terribles, la discrepancia religiosa fue muy grave, la discrepancia religiosa, y un jefe liberal, Rafael Núñez, entonces organizó un nuevo partido, el Partido Independiente, Rafael Núñez, y aliado con la Iglesia y los sectores conservadores, derrumbaron la Constitución de 1863. Vino una guerra en 1885, que entre otras cosas el Socorro fue epicentro de eso, porque acá era la presidencia del Estado y había un conflicto terrible. Entonces hubo una asamblea popular aquí en el Socorro, ¿sí? Una asamblea popular, y renunció el presidente del Estado y enviaron del gobierno nacional un presidente interino, porque el conflicto era grave y se iba a desencadenar la guerra, ¿sí? Entonces aquí en el Socorro, y hubo una cosa interesante, Plutarco Vargas Santos era un político charaleño, general de las guerras, de la guerra del 76, héroe de la guerra del 76, y era muy importante aquí en el Socorro, era un abogado, ¿sí? Entonces él hacen la asamblea popular aquí en el Socorro para ver si limaban las asperezas con el presidente del Estado, ¿no? Limaban las asperezas porque ya estaba que había guerra civil, y sospechaban que el presidente, que era Rafael Núñez, impulsaba la guerra, ¿no? Entonces se reunieron aquí en Socorro en una asamblea popular, y Plutarco Vargas Santos hizo una estrategia para ganar, ¿sí? Candidatizó como presidente del Estado a Francisco Santos. Francisco Santos, el padre de Eduardo Santos, ¿sí? Lo candidatizó para presidente del Estado. Era primo hermano de Plutarco Vargas, y Plutarco Vargas era uno de los jefes radicales más fanáticos, de los más sectarios radicales era Plutarco Vargas. En cambio su primo, Francisco Santos, era jefe nuñista, era nuñista. Entonces la habilidad de Plutarco Vargas fue: si yo hago que mi primo nuñista, adversario político mío, sea el presidente del Estado, pues no hay guerra, ¿no? Pero los radicales no le aceptaron, infortunadamente. No le aceptaron y no pudieron. Se perdió una gran oportunidad de que no hubiera guerra. Pero todo eso trataron de evitar la guerra. Y nombraron una comisión conformada por Francisco Soto y Plutarco Vargas Santos para que fueran a Bogotá a hablar con el presidente Núñez, ¿sí? El presidente Núñez los trató muy mal. No los trató mal, sino no les paró bolas. Llegaron ellos, el uno era un general y el otro un abogado importantísimo, y él los trató así, ¿no? Entonces estos se vinieron y Núñez mismo estimuló la guerra. Se lanzaron los radicales a la guerra, ¿sí? Dividido el liberalismo entre independientes en el gobierno, los conservadores se lanzan los radicales, son derrotados los radicales por el gobierno de Núñez y el conservatismo, son derrotados en la batalla de la Humareda en 1885, ¿sí? Derrotados en la batalla de la Humareda. Inmediatamente recibió un Marconi, un telegrama, recibió el presidente Núñez, en donde le avisaban que habían perdido, los radicales habían perdido la guerra, y él reunió en la Plaza de Bolívar una manifestación y dijo: la Constitución de 1863 ha dejado de existir. Esa es la única. Vean ustedes cómo el derecho constitucional es muy complicado. Yo cómo le explico a mis alumnos que reformaron la Constitución con un discurso, ¿sí? No lo puedo explicar.
Pero es que ahora me daba risa a mí cuando el presidente César Gaviria, que cuando el presidente Uribe le dijo a César Gaviria, le dijo en la reunión en Barranca, le dijo, doctor César Gaviria, no se le olvide que la Constitución del 91 fue ilegal, ¿no? Porque hicieron una Asamblea Nacional Constituyente no prevista en la Constitución, eso fue injurídico e ilegal, le dijo el presidente Uribe a César Gaviria, y César Gaviria le contestó, ya tuvieron una pelea. Entonces yo casualmente dije en el encuentro ese de Barranca, dije que eso no nos extrañara si era ilegal o no, porque la Constitución del 63 se acabó por un discurso. La única reforma constitucional en el mundo que ha habido con un discurso fue esa. Así, la Constitución del 63 ha dejado de existir y durante un año se gobernó por decreto, sin Constitución. Presidente Rafael Núñez. Ya vino la Constitución de 86, en donde se eliminó totalmente el federalismo, se cambiaron los estados por departamentos y ya empezó otra historia en el país, la historia centralizadora. Esa época del federalismo ha tenido defensores e impugnadores. Hay una controversia jurídico-política todavía de si esa época fue buena o no, ¿sí? Pero lo único cierto sí fue que esa época fue muy buena para el Socorro. Durante la vigencia del Estado Soberano de Santander, el Socorro fue el meridiano de la política y el meridiano de la economía colombiana. Éramos el eje cafetero. Muchas gracias. Creo que con esto termino. Bueno, ¿y cuál fue el motivo, doctor, para que Socorro perdiera la capital de la provincia? ¿Tuvo algo que ver Núñez? Claro, Núñez. Sí, fue después de que se extinguieron los estados, ¿sí? Se acabaron los estados, entonces el Socorro seguía siendo el fortín radical. El Socorro seguía siendo el fortín radical. Entonces, para el gobierno, esa nueva etapa en que habían derrotado el radicalismo, ¿sí? No le podían dejar la capital al Socorro y se la quitaron inmediatamente. Se la quitaron y la trajeron a Bucaramanga por varias razones buenas y malas. Una, la política. Bucaramanga era una ciudad conservadora del Congreso y por eso la hicieron capital de departamento. Bucaramanga era una ciudad conservadora. Y Lumbres era un liberal, bueno. Y luego eso era así, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado había razones prácticas, ¿no? Por ejemplo, la cercanía al río de Bucaramanga, la lejanía del Socorro, la falta de agua del Socorro, esas cosas contribuyeron. Pero el punto importante de eso fue la política. Había que desmoronar el radicalismo que había perdido la guerra y el Socorro era un fortín radical. Bucaramanga en esa época era una ciudad muy pequeña, además de muy mal clima. Las gentes de esta región, me contaba mi papá, acá en la provincia del Socorro, mi papá era de Oiva, ¿no? Las gentes de esta región, cuando los enviaban al cuartel a Bucaramanga, los despedían como si se fueran a morir. Por el clima de Bucaramanga, por las fiebres palúdicas que había en Bucaramanga, ¿sí? Era un clima muy malsano, y sigue siendo mal clima hoy todavía, sigue siendo mal clima hoy, ¿no? Pero entonces la importancia que tenía Bucaramanga era la vecindad con Venezuela, ¿sí? Y el río Magdalena. Y el cañón del Chicamocha era un escollo cuando eso. El cañón del Chicamocha pues era una barrera natural que dividía el departamento, nos dividía el sur y el otro, ¿no? Porque el cañón era muy inexpugnable. Del 61 al 86 duró el Estado, duró el Socorro siendo capital, más de 20 años siendo la capital del Estado. Bueno, espero que hayan tenido paciencia conmigo. Muchas gracias. Debo reiterar el placer, el honor, el orgullo, la dicha de que haya estado con nosotros el doctor Gustavo Galvis Arenas. Aunque ya estamos programado parte del diplomado, pues sabemos que usted, que siempre ha estado con nosotros, también puede estar en este mismo diplomado otro día. Entonces, muchísimas gracias. Sabemos que usted hace un esfuerzo por venir hasta acá, dejando sus cosas en Bucaramanga, pero yo creo que vale la pena lo que hagamos por nuestra ciudad y usted se distingue porque siempre lo ha hecho.
Para ustedes, felicitaciones por haber tenido, para todos nosotros, felicitaciones por haber tenido esta oportunidad de escuchar y aprender. Muchas gracias. El próximo viernes nos volvemos a ver, según la programación, y quien no la tenga está pegada ahí detrás de la puerta, y es el mismo programa, viernes y sábado. No olviden, por favor, inscribirse para el registro de asistencia. Y muchas gracias. Quiero decirles que hay cosas que me agradan mucho de estar con ustedes, todos ustedes, me agradan mucho, venir al Socorro me gusta, encontrarme con viejos amigos muy queridos como los Con amigos, no con viejos. Ese sí es viejo. Y haber tenido la oportunidad de ver las ruinas del Capitolio y comerme un arequipe en la panadería Imperial.